buenas tardes con todos. No sé si se me escucha, alguien me puede confirmar si está bien el audio. Sí se le escucha, señorita. Muchas gracias, Ana. Bien, bueno, queremos primero que nada agradecerles por asistir a esta charla informativa que va a contener una clase, una masterclass a cargo de Luis Guerrero Ortiz. Tomaré solo unos minutos para contarles sobre el programa de acompañamiento pedagógico al docente que estamos iniciando en Innova Teaching School, y luego de unos minutos daremos pase a Lucho para su presentación. Bien, primero que nada contarles un poquito de Innova Teaching School. Diana, no sé si me ayudas con las diapositivas. Bien, ahí ven la escuela, es una escuela superior pedagógica de reciente creación. Formamos parte de la plataforma educativa del grupo Intercorp y estamos absolutamente comprometidos con generar un cambio en la educación, formando docentes en pregrado y también en formación continua. Mi nombre es Juliana Espinosa, yo ahora actualmente estoy a cargo de la Dirección de Formación Continua, por eso estoy haciendo la presentación del formador. Y lo que se ve en la imagen es el local que queda a un par de cuadras del Parque de las Aguas, en el centro de Lima, pero el programa que voy a presentar es un programa virtual que se puede llevar desde el hogar. Bien. El programa de acompañamiento pedagógico es una segunda especialidad que conduce a un título a nombre de la Nación y tiene como requisito para poder cursarlo tener una primera especialidad, ser docente de formación inicial con una primera especialidad. Por ejemplo, yo soy profesor de primaria, puedo llevar el curso, soy profesor de secundaria, puedo llevar el programa, ¿no? Es un programa de largo aliento, como veremos en un momento, les voy a mostrar la malla, y conduce, como les digo, a un título de segunda especialidad, que era lo que antes se llamaba la llamada complementación perdón, estoy equivocada. Es un título de segunda especialidad, o sea, y el requisito para llevarlo es simplemente tener un primer título y no necesariamente tiene que ser en el mismo nivel. A veces nos preguntan si es necesario que sea un profesor de primaria, no es necesario, puede ser un profesor de secundaria, un profesor de inicial, que está interesado en llevar el programa. Siguiente, por favor. Lo que presentamos aquí es el plan de estudios del programa, que como ustedes ven, tiene 3 ciclos de 16 semanas cada ciclo, así que es una digamos, apuesta de profundización y especialización que implica un arduo trabajo para el participante, pero asegura, digamos, desarrollar competencias para ejercer el rol de acompañamiento pedagógico, de acompañante pedagógico a plenitud, desde el enfoque que nosotros sostenemos del enfoque crítico reflexivo, es decir, este enfoque que entiende al docente como un profesional al que hay que tratar desde el respeto y trabajando con él para que logre desarrollar esta competencia de reflexión crítica sobre la propia práctica. Entonces tenemos en la malla o plan de estudios líneas de trabajo que se van profundizando y desarrollando, ¿no? Una línea que está con el color rosado, que es la línea core o corazón del programa, que lo que busca es que dotar a los participantes del programa en el desarrollo de una visión de acompañamiento, pero también en desarrollar sus capacidades con herramientas específicas
para la evaluación de docente formativa y para desarrollar planes de fortalecimiento, de acompañamiento, de diálogo reflexivo y de establecer comunidades de interaprendizaje. Entonces, esa es la línea rosada que tiene 3 cursos en 3 ciclos. Luego, ven ustedes una línea gris, que es una línea importante también del programa, que lo que busca es desarrollar una alfabetización y una comprensión profunda de los enfoques curriculares vigentes, porque, como veremos más adelante, si el docente que acompaña no los tiene claro, está en muy mala posición para poder ayudar al profesor a desarrollar estos enfoques. Entonces tenemos un primer curso, que es el de Fundamentos y Enfoques Curriculares 1, que será un poco el objeto principal de la masterclass del día de hoy, a cargo del profesor que lo va a impartir en este programa, que es Luis Guerrero, que además ya lo ha dado a otros grupos de Innova Teaching School, puesto este programa ya está en una 3ª edición. Y luego tendrá también una segunda parte de ese programa donde se entrarán a enfoques más específicos de algunas áreas. Hemos elegido o seleccionado 4 centrales: el enfoque comunicativo, el enfoque de resolución de problemas, el enfoque indagatorio y el enfoque de ciudadanía, para entrar a fondo con estos temas y que el acompañante tenga un manejo solvente, al menos de los enfoques curriculares, y de cómo luce un profesor que los desarrolla en la clase. De ahí hay unos cursos señalados o resaltados en color verde, que aportan recursos también al acompañante pedagógico. Por ejemplo, un curso de donde el acompañante va a desarrollar sus propias habilidades socioemocionales, intrapersonales y sociales, para poder desde aceptarse y tener un análisis introspectivo de sus propias habilidades y un trato amable consigo mismo, procurar ese mismo trato de respeto y amabilidad al docente que acompaña. Entonces es un curso bastante vivencial, donde las formadoras, que son psicólogas, van a desarrollar una serie de actividades dinámicas para generar esta conciencia sobre el desarrollo de las propias habilidades y de las habilidades sociales o blandas que se requieren para un buen proceso de acompañamiento. También hay un curso sobre desarrollo infantil, donde se abordarán aspectos centrales del desarrollo de los niños del nivel primaria, principalmente en el plano cognitivo, en el plano emocional y social, que son fundamentales para entender también con quién trabaja el docente, ¿no? O sea, el sujeto con el que nosotros trabajamos, al que nosotros acompañamos, con quién tiene que trabajar, ¿no? De ahí ven en el último ciclo un tercer curso que está con color verde, que es el curso de Cultura, Clima e Interacciones en la Escuela, que está a cargo de la doctora María Angélica Piz. Probablemente la conozcan, es una persona muy conocida en el sector, y ella va a trabajar principalmente el tema del sistema del colegio, los actores, la calidad de las interacciones, porque el acompañante no entra entra a un ecosistema cuando interviene, ¿no? O sea, el docente no trabaja aislado, trabaja dentro de un ecosistema, y es importante comprender ese ecosistema y que el acompañante también pueda establecer
ahí una relación de sinergia, de alianzas con los demás actores para ayudar a ese docente. Y finalmente no se ve tan nítidamente en gris claro. Hay 2 cursos que se llaman Seminario de Investigación 1 y 2, en realidad son seminarios, se imparten una vez al mes, no todas las semanas. Y esos cursos lo que buscan es que el participante delimite su problema de investigación, desarrolle su investigación y esa investigación la pueda presentar para poder titularse cuando termine el plan de estudios. Porque un programa de esta naturaleza de segunda especialidad tiene como requisito no solo la aprobación de toda la malla del plan de estudios, sino también la presentación de un trabajo de titulación. Entonces la idea es que se dan las bases metodológicas y se acompaña al participante para que pueda formular esa investigación, de modo que cuando termine el programa le quede ya poco por hacer para poder titularse. Bien, esa es la malla del plan de estudios. Tenemos un conjunto de profesores de primer nivel que nos acompañan en este programa, a Luis Guerrero, que voy a presentar con más detalle y que va a ser quien va a dar la masterclass del día de hoy. Tenemos a María Angélica Piz, ¿no? Que es doctora en psicología y magíster en estudios cognitivos por la Universidad de Columbia, que está a cargo del programa del curso de clima que les comentaba. Claudia Segarra, ¿no? Magíster en política educativa por la Universidad de Washington, que también ha trabajado en la formulación de políticas de acompañamiento pedagógico y formación docente en las direcciones del ministerio. Micaela Wenhaus, también magíster en desarrollo educativo internacional y políticas educativas, que está a cargo del curso de desarrollo infantil. Y también formadores, la siguiente por favor, como Lilia Calmet, que es la actual directora de formación inicial de Innova Teaching School, ¿no? De la institución, y que es una experta en el tema de el enfoque por competencias y los enfoques de ciudadanía. Nos acompañará en los cursos que estén relacionados a estos temas. Anabela del Busto, Patricia Cabrerizo, que estarán a cargo del programa de habilidades socioemocionales, 2 psicólogas con amplia experiencia y formación en estos temas. Rosana Zurita, que es la coordinadora de ciencias sociales del programa, que también es una experta en temas de acompañamiento y ha estado con nosotros en el proceso de diseño de la malla y es actualmente una de las formadoras principales de este programa, entre otros. Bien, y para no extenderme más, igual al final de la presentación les dejaremos la información, los datos de a quién contactar en caso que tengan más interés sobre el programa y quieran recibir el brochure con las descripciones específicas de cada curso. Quisiera ya dar pase al tema que nos convoca el día de hoy, que es la masterclass a cargo de Luis Guerrero Ortiz. Disculpen si se escuchan unos gritos de fondo, tengo un hijo de 4 años, un poquito gritón. Bueno, Luis o Lucho Guerrero es director y fundador de la revista virtual Educación, docente por la PUC, egresado de la Maestría de Política Educativa de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, es socio fundador de la Asociación Civil Foro Educativo, ha sido consultor de la UNESCO en la Política Nacional de Formación Docente, asesor pedagógico del Despacho Ministerial de Educación y asesor en Política Educativa del Consejo Nacional de Educación. Ha publicado varios libros y artículos en revistas diversas, y bueno, es un profesor extraordinario. Yo he tenido el gusto de ser su alumna,
y enseña, como les comentaba, el curso de Fundamentos Curriculares 1. Entonces, doy pase a Lucho para que haga su presentación. Muchas gracias. Buenas noches ya con todos, con todas. Muchas gracias, Juliana, por la presentación. Como ustedes han podido ver, el curso que yo dicto forma parte de un paquete bastante completo y bastante importante para cualquier docente que aspire a desempeñar el rol de acompañante pedagógico, ¿no? El acompañamiento pedagógico, en efecto, es una estrategia que nace el 2007 con el Proyecto Educativo Nacional. Siempre fue pensada, digamos, como una manera de entrar al aula, de que el sistema entre al aula para apoyar al docente. No para vigilarlo, sino para ayudarlo a crecer profesionalmente, a aprender a partir de su propia experiencia. Lo cual, obviamente, tenía como requisito que el acompañante sea un profesional que esté cuando menos un paso adelante, ¿no? Con los suficientes conocimientos y experiencias como para poder ayudar al profesor, a la profesora, a discernir su práctica, ¿no? Y poder identificar lo bueno y lo malo, digamos, de su quehacer y ayudarlo a mejorar a partir de sus fortalezas. Entonces, para poder hacer todo eso, se necesita una buena formación. Siempre se pensó que eso era importante. En todos los años que el acompañamiento pedagógico existe, no siempre las oportunidades para formar a los acompañantes han tenido, digamos, la misma suerte. Pero la suerte de hoy es que un instituto como el ITS está ofreciendo esta oportunidad de lujo para las personas que quieran desempeñar el rol de acompañantes, con una malla curricular tan interesante y tan amplia como la que Juliana ha explicado. Yo dicto el curso de fundamentos del currículo. Bueno, digamos, es casi como algo que cae por su propio peso, que si nosotros queremos ayudar a los profesores, a las maestras, a mejorar su desempeño para ser más efectivos en su intención de lograr aprendizajes significativos, tenemos que manejar el currículum. Pero no solamente tenemos que haber leído y más o menos entendido el currículo, sino tenemos que tener una comprensión profunda de los aprendizajes que propone, del enfoque en el que se sustenta y de los fundamentos teóricos, ¿no?, que sostienen un planteamiento de esta naturaleza. El currículum que tenemos nosotros aquí en el Perú, digamos, orientado al desarrollo de competencias, no representa ninguna rareza en el contexto internacional, en el sentido de que a partir desde fines del siglo XX, la mayor parte de países de los 5 continentes empezaron a virar hacia el enfoque por competencias, ¿no? Y es mi intención explicar ahora de alguna manera bastante sucinta, obviamente, por el escaso tiempo que tenemos para compartir ahora, cuáles han sido los fundamentos históricos y los fundamentos teóricos que justificaron este viraje, un viraje global, un viraje hasta cierto punto dramático que se produce en medio de 2 siglos, ¿no es cierto? Fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, la intención era iniciar el nuevo siglo con una escuela que sea capaz de ponerse a la altura de los tiempos, que no repita, ¿no?, en forma y en fondo las cosas que había venido enseñando y ofreciendo desde el siglo XVIII, ¿no?, hasta el siglo XX, ¿no? Era el momento de sintonizar con el reloj del tiempo, algo que en general a las instituciones escolares les cuesta mucho trabajo hacer. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas ideas al respecto, ¿sí? A ver, empecemos.
¿Prefieres compartir tu Lucho? ¿Puede ser? Sí, claro que sí. Ya. Entonces compartimos por aquí. Un segundito. Ya. Listo. A ver, aquí estamos. Bueno, el curso de fundamentos curriculares se divide en dos partes, ¿no es cierto? La primera tiene como objetivo el tratar de ponernos de acuerdo en qué cosas son las competencias, ¿no? ¿Qué cosas son las competencias y qué cosas no son las competencias? Porque miren ustedes, nosotros tenemos un currículo escolar orientado al desarrollo de competencias que ya tiene prácticamente 25 años, desde mediados de los años 90 hasta la fecha, más de 2 décadas. No obstante, digamos, las comprensiones sobre el enfoque son muy diversas. Nosotros podemos encontrar en el medio más de una interpretación sobre el significado del enfoque. No todas dan en el blanco. Hay muchas interpretaciones erróneas, ¿no es cierto?, que conviven con el enfoque curricular. Por eso es que esta primera parte del curso de lo que busca justamente es distinguir cuáles son, digamos, las características fundamentales, ¿no?, de un enfoque por competencias y cuáles no son, a pesar que puedan parecerse o puedan nombrarse de una manera semejante, ¿no es cierto? Vamos aquí a aprovechar de hacer un poco lo que voy a hacer ahora a continuación, que es también escarbar un poco las raíces históricas del modelo pedagógico que hoy es hegemónico en el sistema escolar y que es una barrera formidable para el desarrollo de competencias, ¿no? Hay determinado tipo de prácticas que tienen raíces muy profundas, ¿no? Que, digamos, atraviesan más de 200 años de historia y que se han naturalizado de tal forma que el lenguaje de las competencias a muchos les suena extraño, ¿no es cierto? Fuera de lo normal. Entonces, de esas cosas nos vamos a ocupar en esta primera parte y en la segunda parte vamos a meternos más a fondo en los fundamentos teóricos. Las competencias en sí son un tipo de resultados, es un tipo de aprendizaje, son habilidades complejas que encierran otras habilidades a su interior. Pero un resultado de esta naturaleza, un aprendizaje de esta naturaleza, no viene, digamos, con una pedagogía propia, sino que se nutre de diversas corrientes pedagógicas, ¿no? Que sobre todo, digamos, han venido, digamos, buscando un lugar en la pedagogía desde fines del siglo XIX y con antecedentes importantes, ¿no? Un poco más atrás también. Entonces vamos a hacer un repaso, obviamente por el constructivismo, pero también sobre el enfoque de aprendizaje situado, la pedagogía de la comprensión. Vamos a meternos un poco a entender qué cosa es esto del pensamiento crítico, pero vamos a entenderlo también en comparación con el pensamiento creativo. Vamos a revisar la teoría del fluir, muy importante, ¿no? En un enfoque como este vamos a también a detenernos a analizar muy detenidamente qué significa aprender por ensayo-error, ¿no es cierto? Y con Humberto Maturana, este biólogo chileno muy conocido, vamos a entrar también a lo que él denomina biología del amor y que no tiene nada de romántico, ¿no? Sino que, digamos, desde la entrada de la biología tiene, digamos, definiciones sumamente claras sobre el tipo de vínculo que hace posible una relación constructiva entre un educador y un aprendiz. Andreas Schleicher, el señor que ven aquí en la fotografía, es el creador de las pruebas PISA. Hoy en día es el director de educación de la OCDE, esta mega organización que agrupa a la mayor parte de países del primer mundo, ¿no es cierto?
agrupados en torno a su preocupación por la educación y poder, digamos, sentar las bases de lo que podríamos llamar la educación del futuro, ¿no? ¿Qué dijo Andreas Schleicher? De las muchas cosas que siempre dice, hay una frase que yo he rescatado, ¿no? Que me parece que es bien importante. Él dice, el estudiante puede saber muchas cosas, pero si no puede movilizar el conocimiento en un contexto específico, si no puede combinar el conocimiento con el compromiso y con un buen juicio, entonces el conocimiento está muerto. Muerto. Miren, es una declaración muy fuerte, ¿sí? El estudiante puede saber muchas cosas, dice él, pero si no es capaz de movilizar ese conocimiento en un contexto muy específico, combinándolo con un compromiso personal, con un buen juicio, ese conocimiento en nuestra cabeza, ese conocimiento que anida en nuestra cabeza, es un conocimiento muerto. Tan muerto como el que tiene este ingeniero de la ilustración que les presento a continuación en su cabeza. Esta es una ilustración que se la debemos al maestro Quino, ¿no es cierto? Muy conocido, artista, el padre de Mafalda, que nos dejó hace relativamente poco. Uh, este gráfico representa de una forma u otra lo que ha sido la educación hasta fines del siglo XX. Si ustedes observan, este señor ha querido colgar su título profesional en la pared con tan mala suerte que el clavo le dio a una cañería y bueno, la ha roto, ¿no? La ha roto y miren lo que se ha producido. El estudio ha empezado a inundarse. Ok, pero si ustedes leen el título se dan cuenta que dice ingeniero hidráulico. Esto quiere decir que este señor es un ingeniero hidráulico. Y entonces ustedes se preguntan, si es un ingeniero hidráulico, ¿por qué no resuelve el problema? Está llorando. Y está llorando haciendo un gesto de impotencia. Es decir, la postura de este señor, la actitud de este señor nos dice, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer. ¿Cómo es posible que un señor que tiene una biblioteca tan frondosa, tan llena de libros, que con toda seguridad ha leído, que con toda seguridad conoce, no puede usar esos conocimientos para resolver un problema concreto del mundo real? Y la razón es muy sencilla, porque en todos sus años de formación, tanto en la escuela como en la universidad, la teoría ha estado divorciada de la práctica. Los conocimientos han estado divorciados de la experiencia. El conocimiento ha estado divorciado de la realidad. Así como hemos aprendido todos, ustedes, yo, todos nosotros hemos aprendido así. Nos han dicho, cuando estábamos en la escuela, que todas las cosas que nos enseñaban ahí, algún día nos iban a servir cuando seamos mayores. Pero cuando hemos sido mayores, lo que hemos hecho es olvidarlo todo. Y sin embargo, en buena parte del sistema, insistimos en ofrecer el mismo tipo de educación que recibió este ingeniero. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Estamos en la segunda década del siglo XXI. ¿Por qué no hemos podido tomar distancia de este modelo pedagógico que nace a fines del siglo XVIII? Han pasado 2 siglos y nos cuesta un inmenso trabajo ponernos al día, sintonizar la educación con los tiempos que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Y quizás lo podemos entender si yo les cuento lo que pasó con el asado que ustedes están viendo en este momento, ¿no? Eh, una vez me contaron esta historia que yo quiero compartir con ustedes porque es muy ilustrativa de lo que nos está pasando en el mundo de la educación. Dicen que una vez una persona fue invitada a almorzar a la casa de una amiga. El plato de fondo era asado con puré y arroz, pero el asado que pusieron sobre la mesa no era como el de la foto. El asado que sirvieron estaba cortado en cuadraditos muy pequeños. Uh,
Estaba muy bien preparado, estaba muy bien sazonado, el almuerzo fue delicioso y esta persona, ¿no? Le agradeció a su amiga, ¿no? Por la comida y elogió su sazón. Sin embargo, no resistió la curiosidad. Le dijo, sácame de una duda, le dice, en mi vida he comido asado de esta manera. Nunca he visto que el asado se sirva así, en cuadraditos. ¿Quién te enseñó a hacerlo así? Y su amiga le dijo, mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. En casa, mi mamá siempre hacía el asado así y nosotros aprendimos a prepararlo de esta manera. Y bueno, la pregunta caía por su propio peso. ¿Y por qué tu mamá lo hacía así? Ah, no sé, le dijo su amiga. "Eh, lo único que sé es que el asado siempre en casa se ha hecho de esta manera. Y entonces esta persona le dijo a su amiga, ¿y le puedes preguntar a tu mamá? Y le preguntó a su mamá. Y su mamá le dijo, ay, hija, le dice, la verdad, no sé, porque tu abuela siempre hacía el asado de esta manera y ella nos enseñó a hacer el asado así y siempre lo comimos así en casa, por eso es que yo lo preparo así. Por suerte la abuela estaba viva y entonces esta persona no se quedó con la curiosidad y llegó hasta la abuela para preguntarle por qué preparaba el asado de esta forma y no como todo el mundo. Y la abuela le contó la siguiente historia. Le dijo, mira hija, lo que pasa es lo siguiente, cuando yo era joven y me casé, vivíamos muy modestamente. Eh, teníamos recursos muy limitados y yo tenía muy poca vajilla, de hecho no tenía horno, ¿sí? Y tenía una sola olla, una olla y una sartén, era todo lo que tenía. Um, y un día que quisimos comer asado, eh, dijimos, bueno, pero ¿cómo podemos preparar asado si no tenemos horno? Entonces, o no comemos asado o hacemos algo. Entonces, la única forma de poder cocinar el asado era cortarlo en pedacitos, porque si no, no me entraba en la olla. Entonces me vio obligada, le dice la abuela, a cortarlo en trozos. Y así lo pude preparar. Y entonces, su hija le dice, pero mamá, tú, después has tenido horno. Ah, ay, sí, hija, lo que pasa es que yo ya me había acostumbrado a prepararlo así. Y ese fue el origen del asado cortado en pedacitos. Es decir, el asado se corta en trozos para que pueda entrar en la única olla que tenía la abuela. Es decir, fue una respuesta a una necesidad que apareció en un momento de la historia personal de esta señora. Pero el tiempo siguió su marcha y poco a poco las necesidades que la obligaron a hacer eso desaparecieron, porque la señora tuvo una cocina magnífica, tuvo un muy buen horno, pero siguió preparando el asado de esa manera a pesar de ya no necesitarlo hacerlo así. Y la hija aprendió a hacer el asado así, a pesar que la hija sí tenía horno. Y ninguna sabía por qué el asado se hacía de esta forma. Uh, nadie se preguntaba cuál fue el origen, cuál fue la necesidad que obligó a hacer las cosas de esta manera. Y nosotros lo que tenemos en educación es un modelo de sistema, un modelo de escuela, un modelo de enseñanza que nace en un momento de la historia, hace más de 2 siglos, en respuesta a necesidades muy específicas de esa época. Necesidades que han ido evolucionando. Hoy, en pleno siglo XXI, las necesidades que le dieron origen a esta manera de organizar educación y de ofrecer educación han desaparecido. Pero seguimos ofreciendo educación de la misma manera. Una educación que escinde el aprendizaje de la realidad, el conocimiento de la experiencia, la teoría de la práctica, ¿no es cierto? Hoy en día no tendríamos necesidad de hacer eso. En esa época se justificaba porque la información no circulaba. El único espacio donde se podía acceder a la información era la escuela. Pero ahora la información está en todas partes. Ya no se necesita llenarnos la cabeza de información.
Para eso la tenemos en el celular. Pero insistimos en eso. Insistimos en eso y lo peor de todo es que no nos preguntamos por qué. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a hacer esto? Porque imaginamos que esa manera de ofrecer educación es lógica, es natural, es normal. Y no lo es. Peter Senge, este sociólogo norteamericano, al que le debemos, entre otras cosas, el concepto de organizaciones inteligentes, que es el enfoque que le ha dado origen a lo que después llamaríamos en el mundo de la educación las comunidades profesionales de aprendizaje, decía lo siguiente, decía, el sistema escolar construido sobre la idea de una línea de montaje, donde los alumnos pasan por procesos iguales, ¿no? Para terminar con las mismas características, aumentó enormemente la producción educativa, pero al mismo tiempo creó muchos de los problemas con que hoy se debaten maestros, alumnos y padres de familia. ¿Por qué razón? Porque es a partir de este modelo que se definió a los niños entre talentosos y tontos, ¿no es cierto? Capaces e incapaces. Los que no aprendían a la velocidad de la línea de montaje se quedaban atrás o se les obligaba a luchar por mantener el paso. Se les llamó lentos, retrasados. Se implantó como norma la uniformidad del producto y la uniformidad del proceso, dando así ingenuamente por sentado que todos los niños aprenden de la misma manera. El sistema convirtió a los educadores en controladores e inspectores, con lo cual cambió la tradicional relación entre mentor y discípulo, ¿no?, que existía antes del surgimiento de los sistemas. Y trajo el aprendizaje centrado en el maestro, no centrado en el alumno, sino centrado en el maestro. La disciplina se convirtió en observación de reglas fijadas por el maestro en lugar de autodisciplina. Identificó al estudiante como el producto más que como el creador del aprendizaje, como un objeto pasivo al que da forma un proceso educativo en el cual el chico no tiene ninguna injerencia. Ese es el legado histórico, ¿no es cierto?, que hoy en día se convierte en una barrera muy grande para abrir paso a una formación orientada al desarrollo de competencias. Y miren, el currículo define, el currículum del 2016, el que tiene vigencia actualmente, define como ninguno de los anteriores de una manera sumamente clara en qué consiste el enfoque. Dice, las competencias es la facultad de combinar un conjunto de capacidades para lograr un determinado propósito en una situación determinada. Es decir, nosotros enfrentamos una situación, queremos resolverla de alguna manera, queremos cumplir algún objetivo en esa situación, y entonces lo que hacemos es, ponemos en juego todo lo que sabemos. Es así de simple, ¿sí? Ponemos en juego todo lo que sabemos para resolver una situación que nos interesa resolver. Obviamente, como dice el currículum, eso supone que yo tengo que hacer el esfuerzo por entender la situación. Y una vez que la he entendido, entonces hago mi siguiente esfuerzo es para evaluar mis opciones. Evalúo mis opciones, elijo la que creo más adecuada y la pongo en práctica. Es así de simple. Sobre las competencias en estos últimos 20, 25 años, como dije al inicio, digamos, hemos construido, digamos, definiciones sumamente confusas y se han creado muchas controversias a partir de una cadena de malos entendidos. Pero la definición de la competencia es así de simple y es así de clara. Más aún, miren ustedes. Número 1. Yo vivo la experiencia de confrontarme con un problema determinado. Número 2, activo mi cabeza, ¿sí? Porque cuando yo enfrento un problema no puedo cerrar los ojos. Lo que tengo que hacer es abrirlos y empezar a pensar. ¿Pensar para qué? Para entender de qué se trata el problema. Pensar para entender cuáles son mis alternativas y elegir la que yo considero más adecuada en base a mi análisis. Para eso empleo todos mis conocimientos, empleo mi experiencia, información que pueda manejar, elijo la actitud que pueda ser más conveniente, ¿sí? Y una vez que he evaluado mis opciones, elijo una, ¿no es cierto?,
paso número 3, la pongo en práctica. Y una vez que la he puesto en práctica, abro bien los ojos para ver si funcionó. Porque si no funcionó y el problema no se resolvió, vuelvo a empezar. Los médicos hacen eso con nosotros. Cuando le llevamos un problema, el médico lo primero que hace no es recetarnos, sino nos manda pruebas, nos manda análisis, porque necesita entender cuáles son las causas de nuestros síntomas. Una vez que el médico tiene una mayor comprensión del problema que le estamos planteando, analiza sus opciones y nos pregunta, ¿es usted alérgico a la penicilina? ¿Es usted hipertenso? ¿Ha sido operado antes? ¿Es usted alérgico a tal cosa? Necesita información para saber de todas las alternativas de curación posible, cuál es la más adecuada para mí. Y una vez que lo sabe y toma la decisión, ahí nos da el tratamiento, lo ponemos en práctica. ¿Y qué pasa si no sanamos? Si no sanamos, regresamos donde el doctor. Y el doctor nos manda a hacer más análisis porque necesita mejorar su comprensión del problema. Ahora que tiene más claridad, puede tomar otras alternativas. Nos manda un tratamiento distinto y es posible que en ese caso ya, digamos, pueda funcionar. Pero ese es el circuito lógico cuando uno enfrenta un problema reflexivamente. Y las competencias se tratan de eso, de enfrentar problemas reflexivamente. Esto es bastante básico y sin embargo es motivo de mucha confusión. Una cosa es manejar datos, y es importante manejar datos. Una cosa es manejar información, digamos que son conjuntos de datos más organizados. Sí, claro. Otra cosa son los conocimientos, ¿no es cierto? Que ya son conceptualizaciones, ¿no? Y matrices de pensamiento más organizadas. Las competencias no son los datos, ni la información, ni el conocimiento. Las competencias es la capacidad de usar todo eso para entender y resolver un problema determinado. Ustedes me dirán, pero entonces el manejo de datos, información y conocimientos es necesario. Sí es necesario, claro que es necesario, ¿no es cierto? Pero las competencias se definen no porque yo poseo esto, sino porque sé utilizarlo. Esa es la diferencia con el ingeniero hidráulico que vimos en la imagen del inicio, ¿sí? Ese ingeniero no hizo este ejercicio. Se quedó, manejó datos, manejó información, manejó conocimientos. Eso fue lo que sus formadores le entregaron. Y ahí terminó su formación. No dieron el siguiente paso, que es enseñarle a utilizar todo eso para enfrentar problemas reales, ¿sí? Del siglo XVIII a hoy, la respuesta a la pregunta ¿cómo aprendemos?, que es una pregunta fundamental para los educadores, ha evolucionado. Las respuestas ya no son las mismas. ¿Y por qué no son las mismas? Porque la investigación nos ha dado muchas luces sobre qué es lo que pasa en nuestra cabeza cuando aprendemos algo. Ahora sabemos bastante más de lo que los pedagogos del siglo XVIII, del siglo XIX e incluso los del siglo XX sabían sobre cómo es que se produce el aprendizaje. Durante más de 2 siglos hemos vivido con la ilusión, ¿no es cierto?, de que uno puede aprender porque hay alguien que nos enseñe. Y nosotros repetimos lo que nos han enseñado. El aprendizaje como reproducción de información o de conocimientos es lo que está instalado en el sistema, como una cosa normal. Antes se pensaba eso. Yo te escucho, tomo nota, luego repito, ¿no es cierto?, y saco 20 en el examen. ¿Quién no ha sacado 20 en el examen por el simple hecho de acordarse todo lo que sus profesores le decían en el aula? Entonces, este es el modelo, ¿no? O la respuesta, ¿no?, más elemental a la pregunta ¿cómo aprendemos?, que ha tenido una enorme vigencia a lo largo de los siglos. Sin embargo, a mediados del siglo XX, con el desarrollo de la ciencia cognitiva, se descubrieron cosas que antes no se sabían, es decir, que adentro de la cabeza de las personas pasaban cosas. Es decir, que el pensamiento filtraba la enseñanza, es decir, filtraba la información, los estímulos que nos ofrecía, ¿no?, un maestro o una maestra.
adentro todo se procesaba y la conclusión a la que cada uno llegaba, ¿no? Podía ser distinta, ¿no? A la que tenía en su cabeza nuestro profesor. La cabeza, entonces, no era una entidad muerta, sino era una entidad viva y activa, que jugaba un papel fundamental en el conocimiento porque filtraba, organizaba, seleccionaba, relacionaba, discernía toda la información que recogía del exterior, ¿sí? Y la traducía en aprendizajes. Pero después vinieron otras investigaciones, como la de Vygotsky, ¿no es cierto?, que dicen, ok, yo estoy de acuerdo con ustedes, señores cognitivos, ¿no? Efectivamente eso pasa, pero se les ha olvidado algo. La cabeza de las personas no funciona igual, ni en todas las épocas, ni en todos los lugares, ni en todas las culturas. Porque la cultura, la época, el grupo social, influye en la manera como uno piensa, como uno razona, como uno discierne, ¿no es cierto? Entonces, a esto le llamamos, digamos, el enfoque sociohistórico o socioconstructivista. ¿Por qué? Porque simplemente dice, ok, sí, no, la cabeza es una mediación, el pensamiento es una mediación fundamental en la experiencia que tenemos las personas con el mundo, pero la cabeza puesta en el contexto de un tiempo, en el contexto de una cultura, en el contexto de un grupo social. Pero la cosa no quedó ahí, porque vino Howard Gardner, ¿no es cierto?, con sus investigaciones sobre la inteligencia humana durante la década del 70, y empezando la década del 80 nos dice un ratito, miren lo que he descubierto, que la cabeza no procesa la información de la misma manera. El cerebro humano es sensible a determinados tipos de información más que de otros. Entonces, hay inteligencias que son más sensibles a estímulos de tipo abstracto, ¿no? De tipo numérico, se activan más rápidamente, procesan más rápidamente. Hay otras que hacen lo mismo, pero no con ese tipo de estímulos, sino con estímulos de tipo verbal. Otras, más bien, con movimiento. Necesitan el movimiento para activar la cabeza. Entonces, todo esto eh, fue el hallazgo de Gardner y entonces nos dice, ok, sí, el pensamiento es un mediador, pero el pensamiento, digamos, procesa los estímulos de distinta forma dependiendo de la inteligencia predominante con la que nazcan las personas. Entonces agrega un elemento que nos hace ver que la cosa era más compleja todavía de la que habíamos imaginado. Pero como las cosas no pueden quedarse ahí, Daniel Goleman, en su bestseller Inteligencia Emocional, recoge un cúmulo de investigaciones que se habían venido realizando desde varios años atrás sobre la relación entre razón y emoción, entre cognición y emoción. Y entonces dicen, a ver, los seres humanos no somos máquinas, no somos robots, no somos computadoras, somos personas que estamos, digamos, donde las emociones juegan un papel fundamental. Entonces, las emociones juegan un rol, y un rol a veces decisivo, en cómo percibimos, procesamos, seleccionamos la información que recogemos del mundo exterior. Entonces, el factor emocional se agrega, digamos, a la respuesta a la pregunta, ¿cómo aprendemos las personas? Ustedes se dan cuenta entonces que la cosa no era tan simple como se pensaba en el siglo XVIII, ¿sí? El aprendizaje es un proceso complejo en el que influye una gran cantidad de factores. Un profesor del siglo XXI no puede actuar tan ingenuamente como actuaba un profesor del siglo XVIII, del siglo XIX. Tiene que entender que el aprendizaje no se va a producir porque el alumno repita, que para conseguir aprendizajes auténticos yo tengo que tener en cuenta este conjunto de factores y tengo que saber manejarlos en el tipo de experiencias que yo propongo en el aula. Y entonces pueden ocurrir situaciones un poco curiosas, ¿no es cierto? Porque, miren, normalmente, habitualmente, digamos, cuando un profesor inicia una clase, es como si estuviera jugando una partida de ajedrez
miren ustedes el tablero de la izquierda. Es como si estuviera jugando una partida de ajedrez donde las negras y las blancas están todas alineadas en sus respectivas filas. Y donde el maestro juega con las blancas, los alumnos juegan con las negras, pero las negras, en este extraño reglamento, las negras no mueven, solo mueven las blancas. Y entonces el profesor hace su clase y entonces las blancas empiezan a avanzar, empiezan a ocupar el tablero, empiezan a invadir el territorio de las piezas negras y empiezan a comerse sus piezas y entonces terminan ganando la batalla sin mayor dificultad, porque el adversario, ¿no? El jugador, ¿no? El otro jugador no juega, ¿no? Simplemente recibe, espera el movimiento de las blancas. Y ustedes saben que la vida no es así. La vida, como dice Jorge Drexler, es más compleja de lo que parece, ¿no? Entonces, cuando uno empieza una clase, empieza más bien como en el tablero de la derecha, es decir, con las fichas en medio juego. Las piezas negras, las que mueven los estudiantes, no están situadas en el mismo lugar, porque los estudiantes son diferentes. Llegan con distintos tipos de experiencias, llegan con distintos tipos de conocimientos, llegan con distintas expectativas, llegan con distintas habilidades, ¿sí? Y entonces no están igualitos, están en ubicaciones distintas, uno más adelante, otro más atrás, respecto de lo que queremos enseñarles. Y ocurre una cosa, como las negras sí juegan, cada movimiento que hacen las blancas, es decir, cada movimiento que hace el profesor, necesita tener en cuenta dónde están ubicadas las otras piezas. No puede hacer un movimiento si no se pone en el lugar del otro para saber dónde va a mover, que es una cosa que normalmente no hacemos, ¿verdad? Porque los planes que diseñamos los profesores son planes rígidos, ¿no es cierto?, que se aplican a rajatabla, no importa qué hagan o qué digan los estudiantes, pero se aplican tal como los pensamos hasta el final, como si las piezas negras no jugaran. Y sí juegan, ¿no es cierto? Y el resultado puede ser que nosotros terminamos con una sensación de victoria y en realidad hemos sido derrotados porque los aprendizajes que esperábamos no se han producido. Una de las cosas que siempre se discute del enfoque de competencias es que ha perdido de vista los conocimientos, que los conocimientos han dejado de ser importantes. Y eso nunca fue verdad. El problema no es que los conocimientos hayan perdido valor. El problema es cómo adquiero conocimiento. David Perkins, que es un pedagogo norteamericano muy reconocido, que tiene muchos libros en circulación, dice que una cosa es repetir un conocimiento y otra cosa es comprenderlo. El aprendizaje de un conocimiento por repetición es un aprendizaje fugaz, ¿no es cierto? No permanece, se olvida. En cambio, el aprendizaje por comprensión permanece para siempre. Ahora, claro, ustedes dirán, ¿y cómo aseguramos comprensión? Y Perkins dice, la fórmula no es muy difícil, en realidad es bastante sencilla. Cuando quiera que sus estudiantes aprendan conocimientos, no se los dicte, no los haga copiar, mándelos a investigar. Pónganlos a analizar esa información, que la confronten con otra, que la sometan a discusión y luego que la utilicen para hacer algo con ella, ¿sí? Perkins dice, yo solo sé que usted ha comprendido un conocimiento cuando veo que lo utiliza y lo utiliza bien, en una situación práctica. Miren ustedes qué importante. Perkins dice, conocimiento, sí, el conocimiento es importante, pero el conocimiento vinculado con la acción, con la experiencia. Si el conocimiento no se traslada al terreno de la acción y se demuestra en la acción, el conocimiento, como dice Andreas Schleicher, es un conocimiento muerto. Termino con esto.
quizás a muchos les parece que toda esta manera, ¿no? Esta nueva manera de entender la educación en realidad es efectivamente nueva, novedosa, ¿no? Algunos dicen que es moda, vienen diciendo que es moda, digamos, desde que llega el enfoque por competencias en la década de los 90, durante 30 años se viene diciendo que es una moda, que es una moda, que es una moda. Y yo les quiero leer algo dicho por un chino, que dice así: vayan donde está la gente, aprendan de ella, muéstrenle su amor, partan de lo que la gente ya sabe, construyan sobre lo que la gente ha hecho, y cuando hayan terminado su tarea, sabrán que han sido exitosos cuando la gente diga, lo hicimos nosotros mismos. Vayan donde está la gente, no dice traigan a la gente donde está ustedes. Aprendan de la gente, no dice hagan que la gente aprendan de ustedes, al revés. Muéstrenle su amor, no les dicen muéstrenle todo lo que ustedes saben, no, muéstrenle su amor, su acogida, su respeto. Partan de lo que la gente sabe, no partan de sus supuestos, de sus suposiciones. Averigüen qué sabe la gente y partan de ahí. Construyan sobre lo que la gente ha hecho. ¿Y cómo saben que han sido exitosos en su tarea formativa? Cuando la gente diga, lo hice por mí mismo. ¿Sí? Quien dijo esto fue Lao Tse, un filósofo chino, 600 años antes de Cristo. ¿Sí? 600 años antes de Cristo. Díganme, ¿esto es una moda? Esto no es una moda, esto es una tradición. Es una tradición antiquísima, que tiene casi 3000 años. No es la tradición sobre la que se fundan los sistemas educativos en el siglo XVIII, definitivamente no. Pero no es ninguna moda. Ya 600 años antes de Cristo, había un sector de la humanidad que decía lo mismo que estamos diciendo ahora, ¿sí? Si ustedes quieren educar y quieren ser exitosos en la tarea de educar, pónganse en el lugar del estudiante, aprendan de lo que el estudiante ya sabe, construyan sobre lo que ellos ya saben, ¿sí? Y solamente sabrán que han sido exitosos en su labor educativa si los estudiantes dicen, mire profesor, lo aprendí, lo hice yo solo, ¿no? No por obedecer sus indicaciones, sino porque lo hice por mi propio esfuerzo. Bueno, esto es una parte de las cosas que necesitamos manejar, que necesitamos interiorizar, que necesitamos comprender para poder ser buenos acompañantes pedagógicos, ¿sí? Es una tarea muy bonita, ¿no? Si asumimos que ayudar a los demás a crecer, a ser mejores, ¿no? Es algo que los emociona, por algo nos hemos hecho maestros, ¿no es cierto? El maestro encuentra gozo, disfrute, ¿no? Felicidad cuando ayuda a crecer a otros. Y si queremos ejercer esa función con otros colegas, desde el rol de acompañante, manejar esta manera de ver las cosas es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucho, por esta presentación tan interesante. Damos paso, si es que alguien quisiera plantear alguna duda, por favor, podemos recoger un par de preguntas. Pueden, si desean participar, levantar la mano en el chat, o, perdón, levantar la mano en la barra de participantes, o bien plantear su pregunta a través del chat. Sin miedo. Aquí veo una pregunta del Dalila. ¿Sería interesante la especialidad de acompañantes pedagógicos en secundaria también? Bueno, sí, esperamos poder lanzarla un poco más adelante cuando tengamos los programas de secundaria también licenciados. Actualmente sobre ese tema el Ministerio no ha abierto la mesa de parte para licenciar programas de secundaria, por eso es que aún todavía no lo tenemos, pero sí. Tal vez, Lucho, me gustaría plantearte una pregunta, que es, ¿cómo crees que esta relación que planteas es importante tener entre el profesor y el estudiante? ¿Cómo crees que estas mismas ideas
digamos, deberían plasmarse en la relación entre el acompañante y el profesor acompañado, ¿no? Y si puedes poner algún ejemplo. Claro, claro. A ver, la palabra educar tiene dos raíces latinas, ¿no? Educare y educere, ¿no? Educare quiere decir, ¿no? La etimología de la palabra educar es poner adentro. Educere es más bien sacar afuera, ¿no es cierto? Nos hemos manejado en el sistema con la primera acepción, ¿no? Y hemos creído que educar es colocar cosas, ¿no? En la cabeza del otro. Este viraje hacia las competencias supone también, digamos, abrazar el otro enfoque de la educación, es sacar afuera lo mejor de la gente. Por eso es que cuando uno ejerce la labor de acompañante, uno tiene que poner el ojo sobre todo en las fortalezas del profesor. En mi experiencia me he encontrado con profesores que trabajan en las condiciones más desventajosas, de una manera muy aislada, eh, sin retroalimentación, ¿no? De nadie de su entorno sobre lo bueno o lo malo, ¿no? Que se desempeña, que de pronto hace algo extraordinario, ¿no? Una vez en una escuela rural, en las afueras de Huaraz, en la punta de un cerro, en donde casi dejo la vida, ¿no? Subiendo, me encontré con una profesora, una escuela unidocente. La profesora recorría los grupos, les había mandado a hacer una maqueta, ¿no? De la escuela. Para esto los niños los había mandado a salir con una libreta y un lápiz para hacer dibujos, ¿no? Del espacio, ¿no? De todo el espacio. Y en base a esos dibujos ellos habían hecho una maqueta con material concreto, cada grupo lo había hecho, y ella empezó a pasearse por cada uno de los grupos haciendo preguntas. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿No? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto por qué lo has puesto aquí? Ah, recuerdo que, digamos, en la parte de atrás de la escuela había un pasadizo, ¿no? Porque estaba amurallada la escuela, tenía un huerto, pero en la parte de atrás había un pasadizo que no tenía ninguna función. Y entonces, y al que se entraba lateralmente, ¿no? Y en una maqueta había una puerta. Y entonces le decían, ¿y esta puerta? Pero ¿hay puerta que comunica con el pasadizo? No, dijeron los niños, no hay. ¿Y por qué han puesto una puerta aquí? Y entonces señalaron a un niño y le dijeron, él la ha puesto. Y entonces la profesora le dice, ¿tú has puesto la puerta? Sí, profesora. ¿Y por qué? Porque sería más fácil salir al pasadizo si hubiera una puerta aquí, le dijo, ¿no? Pero la profesora empezó a pasearse por los grupos sin corregir, sin explicar nada, simplemente haciendo preguntas uno por uno y haciéndolos pensar. Y recuerdo que a veces habían niños que querían responder todas y le decían, no, hijito, tú ya me respondiste, ahora déjalo que responda él. Me pareció tan sabia su actitud, ¿no? Porque sus intervenciones estaban dirigidas a hacerlos pensar, que yo la felicité, le dije, profesora, me parece maravilloso lo que le he visto hacer. Y la profesora me miró extrañada, como diciendo, ¿y qué tiene de raro? Es decir, estaba acostumbrada a hacer eso, pero nadie le había puesto nunca un espejo para decirle, esto que usted está haciendo es extraordinario. Y yo le dije por qué lo era. Y como este caso te podría contar cientos de casos, ¿no? Donde probablemente esa misma profesora hacía muchas cosas mal. De hecho, ¿no? Hay muchas cosas que ya no se las voy a contar ahora porque no hay tiempo, que tendría necesariamente que mejorar. Pero esto lo hizo fabulosamente bien y merece saberlo. Nosotros tenemos muy metida en la cabeza la cultura de crianza, ¿no? Que la cultura de crianza es correctiva. Entonces nosotros estamos poniendo el ojo siempre en la falla. Eh, y no sabemos poner el ojo en las cosas que la gente hace bien. A las personas, ¿no? Metemos la pata, pero también acertamos. Y a veces los profesores hacen cosas muy buenas por intuición, por sentido común, por sensibilidad, no necesariamente, digamos, por formación,
o quizás por formación, porque, digamos, recogieron una idea en alguna capacitación que les pareció potente, la pusieron en práctica y les funcionó, pero no reciben retroalimentación y entonces nunca saben si lo que ha hecho es bueno o malo. Por el contrario, yo me encontré una vez en un aula un profesor que tenía una organización en grupos fantástica, los grupos funcionaban de manera autónoma, el salón estaba ambientado con los trabajos de los chicos, ¿no? Un salón de segundo grado, y yo le dije, profesor, qué maravillosa organización del aula, los chicos trabajan solos, usted no tiene que estar detrás, ¿no? Y el profesor me dijo, ¿sí? ¿Le parece que está bien? Sí, claro, le dije, me parece que está estupendamente bien. Bueno, me dice, este es el último día, la última vez que va a haber el aula organizada así, porque si usted cree que esto está bien, dígaselo a mi director. Mi director me ha criticado, porque hay dos niños, ¿no? Que no están aprendiendo, y entonces, dos niños de 30, y su director le dijo que eso era porque él había organizado el salón de esa manera, y estaba perjudicando a esos dos niños. Y entonces me ha exigido que yo regrese a la organización anterior. Entonces, si yo regresaba al día siguiente, iba a encontrar las carpetas una detrás de las otras, mirando hacia la pizarra, ¿sí? Entonces, la labor del acompañante es muy importante porque tiene que darle confianza al profesor, tiene que ayudarlo a mirar sus fortalezas, a descubrirlas. Y ciertamente hay mucho que mejorar, pero se mejora a partir de una conciencia lúcida de las cosas buenas que se hacen. Porque no hay ningún profesor, por muy equivocado que esté, que sea totalmente malo, ¿no? De acuerdo. Y ahí que quiero un poco como reforzar dos ideas, ¿no? La idea del vínculo, ¿no? Y de las posibilidades que esta entrada amable, ¿no? Y respetuosa y que valora también lo que ya el profesor trae consigo, las buenas prácticas, y las reconoce, permite también que ese profesor se abra, ¿no? A ese espacio de aprendizaje, ¿no? ¿Cuántas veces el acompañante es rechazado porque se le ve como una persona que viene a criticarte y no te entiende, ¿no? Entonces, creo que ahí también podemos ver un ejemplo en el que el vínculo que se establece desde el inicio es un vínculo de respeto y un vínculo que el profesor que recibe el acompañamiento también va a valorar, ¿no? Eso es un tema bastante rescatable. Y lo otro es también el valor de observar y digamos, plantear la estrategia de acompañamiento en función de lo que uno observa y no de una receta que ya trae hecha, ¿no? Porque eso también es otro problema que lleva al fracaso del proceso de acompañamiento, que es, digamos, la réplica de lo que pasa con la planificación curricular que uno hace, que no digamos, la trata de implementar independientemente de cómo encuentra a los niños. También sucede eso muchas veces en los procesos de acompañamiento, ¿no? Hay un plan y ese plan se aplica, no importa en qué situación esté el profesor. Eso creo que son ideas potentes, ¿no? Que deben ser consideradas en un proceso de acompañamiento desde un enfoque también que lo que busca es que el mismo docente que recibe el acompañamiento sea el que desarrolla este ejercicio de reflexión crítica sobre la propia práctica, ¿no? Así No es. sé, Lucho, si quieres cerrar con alguna idea, no sé si en el chat hay, después ya nos Allí quedaremos con los interesados en hay el... alguien que ha levantado la mano por ahí. Muy bien, por favor. Si es una duda sobre el tema que está dando el formador, si es una duda más del programa, nosotros ya nos quedaremos unos minutos para ese tipo de dudas. Bien. Está levantando la mano. El profesor Wilder, sí. A ver. No sé si puede activar su micro para que lo podamos escuchar, profesor Profesor Wilder. Wilder, adelante. Buenas noches, Buenas noches. amigos. Qué gusto escucharles. Este tema del acompañamiento pedagógico, ¿no? Es algo interesante, al menos como maestros, siempre tenemos
ese vínculo, ¿no? de acompañante docente. Bueno, déjenme de repente hacer una participación como parte de la experiencia, ¿no? Del trabajo. Yo soy un profesor que trabaja en lo más, en la zona rural más recóndita de la Libertad, ¿no? El Trujillo. No sé si me ubican. Llegó el mensaje y bueno, vino y me pareció interesante participar de este evento que es muy importante como docente, acompañante y profesor, ¿no? En este sentido yo creo que el acompañante pedagógico es la persona donde debe ser ese apoyo, ese, ese apoyo al docente de aula, donde va a poder fortalecerse ambos mutuamente, fortalecer sus competencias del docente y ayudarles a sacar todo mediante una deconstrucción oportuna, un empoderamiento. Y también hay que ir desinstalando, porque el señor Luis Guerrero decía de que somos productos de una educación que hemos venido acumulando conocimientos, más conocimientos y no nos hemos preocupado por esas competencias que ahora estamos hablando del enfoque por competencias, donde al estudiante debemos no llenarles de conocimiento, no de un bagaje de conocimiento, sino al contrario, como dijo el especialista, señor Luis, los conocimientos están, lo podemos acceder de diferente forma por internet, ya tenemos el smartphone y lo bajamos, lo cargamos y lo leemos y lo analizamos y sacamos una idea fuerza, ¿no? Pero ahorita en este entorno que estamos en la evaluación por competencias, el desarrollo de competencias va más allá, donde el docente muchas veces estamos, como digo, en un ir y venir y a veces, como dijo la experiencia que estaba contando de esta maestra que manda a hacer la maqueta a sus estudiantes, donde estás indagando, preguntando, o sea, a través de esta situación, el niño va, cuando tú le planteas una situación retadora, de calidad, el niño va a estar completamente en sus 5 sentidos metido ahí en el tema que estamos tratando, y ahí el maestro se encarga de hacer ese acompañamiento donde va a ir reforzando las ideas, haciendo preguntas, rescatando lo más, lo que el niño está descubriendo, y el docente, su trabajo es de darle calidad a eso, ¿no? Y el acompañante también es el que debe estar de soporte, ayudar, ver que ese maestro haga o aterrice todas las competencias en sus estudiantes. No sé, en ese sentido creo, no estamos para darnos recetas, solo la experiencia que tenemos en el aula va a corroborar todo lo que hacemos los maestros en el trabajo, ¿no? Saludo este evento y es una pasión para mí ejercer este trabajo que es muy bueno, con la salvedad, como dijo acá la señorita, que la señorita Juliana, donde dice que el maestro muchas veces es renuente, no deja que mostrar, no se muestra al acompañante rápido, pues, algo íntimo, ¿no? Entrar al aula del docente es algo íntimo, muy difícil de tocar, esa práctica pedagógica que hace el docente a diario con sus estudiantes, ¿no? Esa interacción que hay. Entonces, el acompañante debe saber llegar, debe saber cómo interactuar con ese maestro, a merced que pueda encontrar una serie de dificultades. Sabemos que nuestra educación en el país afronta una serie de dificultades. Como dijo el especialista, venimos de una formación en base a conocimientos, más no por competencias. Los tiempos han cambiado y la única forma que podamos atender esto es, uno, no darle, sino con el maestro, ayudarle a hacer esa desinstalación de esos métodos, esas capacidades que hemos sido, que somos producto, inclusive yo, ¿no? Inclusive yo vengo de una escuela, de una formación profesional que se ha hecho durante años, la repetición de la fotocopia amarillita que lo sacaba la profesora y lo recitaba de memoria. Ya no estamos en ese tiempo, estamos en otros tiempos donde el estudiante
debe desarrollar competencias. Así es, profesor, efectivamente. Eso es lo que hoy se necesita. En realidad es a lo que las generaciones de hoy tienen derecho, ¿sí? Es a lo que tienen derecho. Si queremos que las generaciones actuales puedan sobrevivir a los tiempos y puedan hacer del mundo algo mejor del que le estamos dejando nosotros, necesitan aprender a pensar y a construir realidades, no simplemente a someterse a las realidades que ya existen. Entonces, muchas de las cosas, los dramas que estamos viviendo ahora en el mundo con la pandemia, son producto también de un tipo de educación que nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar. Claro. Bueno, Juliana, tú dirás... Bien, sí. Lucho, muchísimas gracias por tus aportes. Invitar a los profesores a este programa de segunda especialidad, a los que tengan interés, estamos dejándoles el brochure en el chat del Zoom. Y para quienes tengan mayores dudas o consultas, ahí tienen los teléfonos de las personas que están brindando la información. Y bueno, simplemente agradecerte, Lucho, por esta presentación tan interesante. Y nada, ya tendremos ocasión más adelante de continuar con estas reflexiones. Muchas gracias a todos. Sin duda. Buena suerte y ojalá los veamos pronto en el instituto. Sí. Gracias, buenas noches con todos. Buenas noches.